Shalom. En el tercer libro de la Torá, en el Levítico, encontramos una de las cuentas probablemente más extrañas de toda la Torá, que es lo que llamamos la cuenta del Omer, Sfirat HaOmer. En el capítulo, como dije, 23 del Levítico, en el versículo 15, encontramos lo siguiente. Contaréis para vosotros desde el día siguiente del primer día de descanso, se está refiriendo al primer día de Pesaj, desde el día en que traéis el Omer de la agitación, 7 semanas, estas serán completas. O sea, vas a contar 7 semanas y estas 7 semanas tienen que ser completas. Hasta el día siguiente de la séptima semana contaréis 50 días y ofreceréis una nueva ofrenda vegetal al Eterno. O sea, la Torá nos indica una cuenta de 7 semanas, o sea, de 49 días, y es lo que en realidad separa, esta cuenta separa, tal como lo indican los sabios y tal como la ley lo indica, separa entre el segundo día de Pesaj, o sea, cuando termina el primer día festivo, el primer día de Pesaj. Al terminar el primer día, nosotros comenzamos con la cuenta del Omer, 49 días ininterrumpidamente, hasta el día anterior a la festividad de Shavuot, que es la entrega de la Torá. O sea que 50 días, evidentemente, separan entre Pesaj y Shavuot, la festividad hacia la que nos estamos dirigiendo. Esta cuenta que acabamos de leer en la Torá, o este mandato de llevar a cabo esta cuenta, nosotros hoy hay una discrepancia entre los sabios si la seguimos efectuando por el precepto bíblico o por un precepto, lo que se llama de Rabanán, o sea, por un precepto rabínico de los sabios. De todos modos, todo el pueblo de Israel realiza esta cuenta, lleva a cabo esta cuenta de 7 semanas, o sea, 49 días, en nuestro camino a recibir la Torá en el monte de Sinaí en la festividad de Shavuot. Es muy curioso porque, si bien es un precepto que acabo de mostrarles, tiene una base clara, bíblica, hay gente que cumple este precepto casi de un modo matemático. O sea, el tema es más o menos algo así como ir contando los días o qué día corresponde hoy y simplemente pronunciar un texto que aparece en todos los libros de oraciones, en los Sidurim. Evidentemente que las personas que realizan el precepto de este modo, seguramente que se considera que lo cumplen. La pregunta es por qué tomar un precepto bíblico y llevarlo a su punto más bajo, o sea, más carente por completo de todo sentido. O sea, la pregunta es por qué hace falta, o sea, qué hay por detrás o cuál es el misterio de este mandato divino que implica la cuenta del Omer. En el Sefer Jinuj, por ejemplo, aparece una de las explicaciones que normalmente se nos enseña, y es para señalar nuestro anhelo, para enfatizar nuestro anhelo, nuestro deseo por recibir la Torá. O sea, como una persona que está contando los días para que suceda algo muy, muy esperado por él, muy anhelado por él, va contando cuánto falta. La pregunta es, y cualquier persona tiene que formulársela, es si la cuenta genera el anhelo o el anhelo ya debería estar por recibir la Torá y entonces después voy contando. La pregunta, insisto, es si la cuenta provoca ese anhelo o ayuda a fortificar ese anhelo por recibir la Torá.
Yo creo que podemos entrar de un modo mucho más profundo al tema. No tengo ninguna explicación por qué nuestra generación se descuida de un modo tan total la importancia del sentido de este precepto cuando, ante mi humilde opinión, y tal como aparece en los textos más profundos de Israel, es un precepto importantísimo, o sea, fundamental, y vamos a tratar de explicarlo. Pensemos juntos. O sea, nosotros en Pesaj salimos de Egipto, o más precisamente el Eterno nos sacó al pueblo de Israel de Egipto, nos sacó de lo que se considera el grado 49 de impureza. O sea, nos sacó de un modo, como llamamos, con celeridad, con jipazón, porque tal como se enseña, el pueblo de Israel espiritualmente estaba en un límite, había llegado a un límite de impureza. El límite ese, tal como lo marqué, los sabios lo señalan, el 49 grado de impureza. Habían llegado o sea, ese es el número que utilizan. Cuando les recuerdo que también la Torá nos indica contar 49 días entre Pesaj y Shavuot. Lo que resulta evidente es que lo que nos están marcando aquí es que hay que tomar cada uno de estos grados de impureza y rectificarlo para poder, después de 49 días, poder recibir la Torá en el monte de Sinaí. Eso es lo que está escrito aquí. No hay modo de escaparse de lo que estamos diciendo. O sea, la cuenta, evidentemente que, o la mera cuenta, evidentemente que no corrige. Probablemente, insisto, se cumpla el precepto a un nivel evidentemente también muy bajo. Pero lo que se esconde por detrás de esto es el poder tomar a la persona, tomarnos cada uno de nosotros y entender que, tal como lo enseñaron los sabios, el hombre corresponde o existe una equivalencia entre lo que llamamos las 7 sefirot inferiores, las 7 emanaciones a través de las cuales Dios creó el mundo, y que también, como nosotros sabemos, el hombre es un mundo en miniatura. O sea que ese mundo en miniatura que somos nosotros, también existe una correspondencia en estas 7 sefirot con nuestra persona. Y cuando hablamos de 49 días, significa que estas 7 partes principales que existen en nosotros tienen que ser multiplicadas, y yo voy a tratar de dar un ejemplo para que ustedes puedan entenderlo de un modo absolutamente claro. Si nos separan 7 semanas entre Pesaj y Shavuot, tomamos el primer día, como va a enseñar y como enseña el Ari HaKadosh, el gran cabalista de Israel, y nos enseña que la primera semana, la primera de las 7 semanas, corresponde con Gesed, con bondad. Ahora, si cada semana corresponde con 7, con cada una de las 7 sefirot, a su vez cada uno de los días de esta semana corresponde también con otra de estas sefirot. Por ejemplo, si tomamos, para dar un ejemplo, insisto, el segundo día de la primera semana, estaríamos trabajando sobre la Geburá del Gesed, o sea, sobre el rigor, sobre el límite de la bondad. Ustedes me pueden preguntar, y con toda la razón, ¿pero cómo? ¿No es bueno ser absolutamente bondadoso? O sea, el Gesed no debería, porque hay que ponerle rigor. ¿Por qué, por ejemplo, el segundo día de la cuenta del Omer hay que trabajar sobre el límite que hay que ponerle a la bondad? La respuesta es muy clara. El Gesed evidentemente tiene que tener un límite. Un padre que es absolutamente bondadoso con su hijo termina por hacerle daño.
sea, si no le pone un límite, si no entiende que hay una parte de la tarea que el hijo tiene que realizarla y que el padre no la puede realizar por su hijo, por más que sienta amor por él y además que incluyendo toda su bondad por su hijo, tiene que entender que tiene que poner un límite a esta bondad. Lo mismo, si quieren, en el caso de un maestro y un alumno. O sea, también el maestro tiene que saber cómo ponerle límite a la bondad de su enseñanza para que el alumno no únicamente pueda aprender lo que le están enseñando y aprender también, sino también para que exista su esfuerzo personal. Si absolutamente todo se lo da el maestro, ¿qué queda entonces para el trabajo personal del alumno? Y si lo quieren ver en el punto más alto, el mundo fue creado a través también, como nos enseñan los sabios cabalistas, del Gesed divino, Olam Gesed Ibané. El mundo fue creado a través de la bondad. Sin embargo, es una bondad que también tiene límites, porque si la bondad divina recae sobre el hombre sin límite alguno, evidentemente que nosotros no tenemos recipientes que sean lo suficientemente capaces de recibir tanta bondad que nos daría, en este caso el Eterno, si su bondad llegase sin límite alguno. O sea que, resumiendo, las 7 semanas son una oportunidad maravillosa, única en el año, para trabajar las 49 partes o 49 midot de nuestra personalidad que deben ser trabajadas, que deben ser rectificadas. Ustedes me pueden preguntar, ¿cómo sé lo que tengo que rectificar? O sea, ¿qué tengo que hacer? Sobre esto hay 2 grandes escuelas. Una podemos adjudicársela al Gaón de Vilna en su comentario al libro de Yoná. El Gaón explica que lo que más nos cuesta en la vida es lo que vinimos a corregir, vinimos a trabajar, o sea, aquello que vemos que se nos vuelve realmente muy difícil. Cada uno conoce qué parte en su vida, si es relación con otros hombres, una relación con el Creador, en el tema de la pareja, en la relación con sus hijos. O sea, lo que más le cuesta, eso es lo que él en particular tiene que trabajar en estos días. Y la otra escuela es la que hemos citado como principal o como más segura, que es trabajar absolutamente todo. O sea, dividir, como dije, las 7 semanas, y tal como aparece también en todos los Sidurim, en todos los libros de oraciones, con qué parte de nuestra persona corresponden cada día de los 49 días de la cuenta del Omer y utilizarlos en su sentido más profundo, más significativo, que es poder trabajar sobre nuestra persona, porque no se olviden, acabamos de salir de Egipto, estamos por completo embebidos en impureza y ahora tenemos que hacer un trabajo que es el recorrido por el desierto desde la salida de Egipto hasta el monte de Sinaí para ser realmente aptos y merecedores después de 49 días y del trabajo personal que hacemos para poder recibir la Torá. Me gustaría, por último, transmitirles que el Sfat Emet indica que una persona que realiza este trabajo realmente como corresponde, no necesita el día de Rosh Hashanah. O sea, el día del juicio está de más para él, porque el día del juicio es precisamente ver qué es lo que una persona tiene que corregir. O sea, desde los cielos nos revisan qué es lo que la persona tiene que rectificar, pero si ha hecho este trabajo como corresponde, no únicamente que no necesita el día del juicio, sino que, como dijimos también, está apto y preparado para poder en la festividad de Shavuot recibir la Torah. Shalom.